Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Te saluda tu amigo, tu servidor, el pastor Vicente Cortés, desde aquí, desde la plataforma de Ministerio Pentecostal Verdad Bíblica. Nos sentimos agradecidos por el Señor por esta nueva oportunidad que nos da, pues, de transmitir desde su canal. Doy gracias a Dios por sus bendiciones, por sus misericordias. Y mi deseo es que también sobre cada uno de ustedes y sus hijos y su apreciable familia, Dios esté desbordando sus bendiciones y misericordias también. En esta ocasión, como pues hemos venido ya haciéndolo por un tiempo, quiero hablar acerca de una expresión que encontramos en la Biblia y que me ha tocado escuchar, leer ciertos comentarios. Y la verdad que esta expresión pues hasta cierto punto ha traído controversia, a debates. Pero yo hoy quiero hablar acerca de esta expresión que encontramos. Y quiero que la analicemos bíblicamente, tal y como la Biblia nos los presenta. No le vamos a agregar, no le vamos a quitar. Vamos a mirar versículos bíblicos que nos van a dar una muy buena explicación para llegar a una conclusión buena y sana. Y esa expresión es en el nombre de. Es una expresión, ¿verdad?, que se usa mucho, especialmente cuando se va a bautizar una persona, ¿verdad? O cuando se va a orar por alguna persona, sea por enfermedad o sea por cuando estamos expulsando demonios, reprendiendo demonios, ¿verdad? Se usa mucho en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Entonces, esta expresión en el nombre de es la que voy a tratar en esta ocasión. Esta expresión ha traído cierta división, cierta controversia entre el cristianismo y algunas sectas por ahí, algunas sectas que niegan la doctrina acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pero el tema no es ese, el tema es en el nombre de. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué se usa? ¿O cuándo se usa? Ese es el tema y ese es el que vamos a estar hablando en esta ocasión. En el nombre de. Y esta expresión, ¿verdad?, la encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento. La encontramos, por ejemplo, en Mateo 28:19, donde Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también la encontramos en varias citas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y se puede encontrar ahí en Hechos 2:38, donde Pedro les dijo: bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre de Jesucristo. Entonces encontramos esa expresión ahí, pero también la encontramos, ¿verdad?, cuando David le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta expresión se usa varias veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero resalta más cuando se va a llevar a cabo un bautismo, sea de acuerdo a Mateo 28:19 o sea de acuerdo a Hechos 2:38. Pero sí quiero que entendamos algo, hermanos, que esta expresión de en el nombre de no es una expresión que divide lo dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 28:19 y lo hecho por Pedro o los apóstoles en Hechos de los Apóstoles. Esta expresión no divide estas dos citas bíblicas.
Esta expresión no pone en competencia estas dos citas bíblicas. Esta expresión tiene el mismo valor, el mismo peso, el mismo significado en ambas citas. Pues vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar y vamos a leer unos versículos. Vamos a leer Hechos 4, 1 al 7. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Fíjese, los que se reunieron en Jerusalén fueron los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjese, estamos hablando de la expresión en nombre de. La pregunta que ellos hicieron a Pedro y a Juan es ¿con qué potestad? O sea, ¿con qué autoridad? ¿O en qué nombre? O sea, ¿quién te dio, quién les dio esta autoridad para hacer esto que ustedes han hecho? Porque ellos habían sanado, habían orado en el nombre de Jesús por un enfermo, por un joven, y el joven o la persona esta, Dios lo sanó. Entonces ellos les preguntaron, ¿quién les dio esa autoridad? ¿Quién les dio ese poder para hacer esto? Los gobernantes, los ancianos, los escribas y los sumos sacerdotes no eran ignorantes a esto. Ellos bien sabían lo que representa el nombre de una organización, de un rey, de un líder. Y ellos bien sabían que el nombre de una organización o de un líder representa autoridad, representa su autoridad. Y en ese tiempo, los sumos sacerdotes en Jerusalén eran la máxima autoridad religiosa. Y nadie podía hacer nada si no era aprobado por ellos. Por eso es que ellos les preguntan, oye, ¿quién les dio autoridad? Porque nosotros no fuimos. ¿En nombre de quién hacen esto? Porque en el de nosotros no. Pues ellos bien sabían que el nombre representa la autoridad de alguien. Por eso es que ellos hacen esa pregunta. Pero no nomás a Pedro y a Juan, sino a Jesús. A Jesús también le preguntaron los escribas, los religiosos, aquellos. En Marcos 11:28 a Jesús le preguntaron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? También a Jesús le preguntaron, ¿quién te dio autoridad? ¿Quién te la dio? Dinos, ¿de dónde viene esta autoridad? ¿Quién te mandó? ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo qué cobertura actúas tú para hacer estas cosas? Ellos bien sabían esto. Ellos no ignoraban la importancia, el valor del nombre.
Ellos no ignoraban eso. En Juan 5:43, Jesucristo dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. En otras palabras, yo no he venido por mi propia cuenta. Yo no he venido en mi propio nombre. Yo he venido en nombre, o sea, yo he venido en la y por la autoridad de mi Padre que me envió, y no me quieres recibir. Pero viene otro en su propio nombre y a ese sí recibes. A ese sí le escuchas. A ese sí le aceptas. Pero yo que vengo de parte de mi Padre, con la autoridad de mi Padre, no me quieres recibir. El nombre representa la autoridad bajo de quien se actúa para hacer ciertas cosas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado cuando vienen ciertos grupos disque cristianos manipulando esta expresión, manipulando lo que dice la palabra, cuando claramente a través de estos versos que yo he leído nos damos cuenta que en nombre de representa autoridad, representa la autoridad, no representa otra cosa. Jesucristo dijo en Mateo 28:19, voy a leer del 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Él se le dio toda autoridad. Es por eso que nosotros actuamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nos ha delegado autoridad. Bajo su nombre actuamos porque Él es la cabeza de la iglesia. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Juan, capítulo 3, verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por eso Jesucristo dijo: toda potestad me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Por eso Jesucristo dijo: yo vengo en nombre de mi Padre. Porque Él estaba actuando bajo la autoridad del Padre, no bajo su propia autoridad. Entonces, quiero que empecemos voy a empezar a resumir esto, porque esto es muy simple. Voy a empezar a resumir esto. Cuando Pedro en Hechos 2:38 dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Pedro no está dando a entender que Jesucristo o que el nombre de Jesucristo es la fórmula bautismal. No, en ningún sentido Pedro está dando a entender eso. Pedro no está dando a entender que el nombre de Jesucristo es la fórmula bautismal. No, lo que Pedro está diciendo es que ellos están
actuando. Él y los demás apóstoles están actuando bajo la autoridad de Jesús. Porque la expresión en nombre de se usa comúnmente para indicar que se actúa bajo la autoridad de alguien, de alguna organización o de algún líder. Es lo que quiere decir en nombre de. Entonces, cuando Pedro dice bautícese en el nombre de Jesucristo, lo que Pedro está diciendo es: nosotros los estamos mandando a bautizar en el nombre de Jesucristo, porque bajo su autoridad de Él hacemos esto que Él mandó en Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque en Hechos de los Apóstoles la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo no se mencionan, no quiere decir que no es así. Simplemente Pedro está diciendo: nosotros estamos bautizando, nosotros estamos haciendo tal y como Jesucristo nos mandó hacer. Bajo su autoridad, bautizamos como Él nos ordenó. Así de simple. Pedro no está dando a entender otra cosa. Pedro no está diciendo otra cosa. No, nosotros bautizamos bajo la autoridad de Jesucristo, como Él nos mandó a hacer en Mateo 28:19. Eso es, hermanos, lo que Pedro y los demás apóstoles daban a entender cuando decían bautícense en el nombre de Jesucristo. Bautícense en el nombre de Jesucristo. Al ellos expresar esa expresión, estaban cumpliendo Mateo 28:19, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso encontramos muchos textos más. Y hay muchos textos muy conocidos. Por ejemplo, ahí cuando Jesucristo le dice: y los que creen en mi nombre pondrán manos a los enfermos y serán sanados. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque el nombre representa la autoridad de Jesucristo en el creyente. Así que con esta breve explicación yo los dejo. Mediten en la palabra del Señor. Sigamos adelante y no nos dejemos engañar. Dios te bendiga.